Todo comenzó cuando Cristóbal Colón llevó a cabo una expedición en 1492 con el propósito de llegar a India, pero accidentalmente terminó llegando a una inexplorada América. Más específicamente, llegó a una isla que actualmente se llama San Salvador y que forma parte de las Bahamas. Realmente fue hasta finales del siglo XV que dio inicio por parte de los españoles, con ayuda de las enfermedades desconocidas y nuevas para los indígenas, a los cuales su cuerpo no se podrían haber adaptado. Sumado a eso el constante inconcordia y problemáticas que existían entre las culturas, es gracias a eso que fue posible la conquista y el control del país que actualmente es México, el cual duró aproximadamente desde 1521 hasta 1821. Estamos hablando de un suceso que tuvo una duración de alrededor de 3 siglos y que, a lo largo de ese tiempo, se llevaron a cabo muchas variaciones y modificaciones en las culturas indígenas establecidas en la época para que posteriormente se llegara al mestizaje y a la combinación de las culturas, conformando así al México que existe hoy en día. La pregunta ahora es, desde un punto de vista económico y social, ¿cuáles fueron las aportaciones o maneras de operar que los españoles llevaron a cabo? Afrontando primero el apartado económico con la ayuda del libro de la profesora Sandra Kunz Ficker, en el cual se narra la historia económica mexicana desde la época colonial hasta la primera década de la presente centuria, nosotros solamente nos enfocaremos en la primera parte y la segunda etapa, las cuales son la economía no hispana, que abarcó del periodo de 1519 a 1760, y la segunda etapa abarca la época de las reformas borbónicas y las décadas iniciales del México independiente de 1760 a 1850. En la primera etapa se indica que con la llegada de los colonizadores ocurrió un desastre económico. La base de la economía siguió siendo la tierra, aunque se implementó un nuevo método de administración, los cuales fueron las haciendas, que siguen siendo parte de la economía actualmente, pero agregando también a los ranchos. Surgió la explotación minera, la plata, y con ella Nueva España se situó en el centro del comercio mundial. En el libro se indica que de las minas de Zacatecas salió el material que fermentó la expansión comercial europea y asiática, y también los ingresos que sostuvieron durante siglos al aparato administrativo y militar de la monarquía hispana en el viejo continente y en la propia colonia, donde se desarrolló una sofisticada administración política, judicial y fiscal. En la segunda etapa, la cual ocurre poco después de la independencia, se puede hallar a un México pobre y devastado, pero en parte, gracias a las transformaciones institucionales, México fue capaz de recuperarse y avanzar. Ahora, socialmente hablando, los cambios más notorios fueron aquellos relacionados con el apartado ambiental y demográfico. Murió aproximadamente el 90% de los indígenas que existían. Sumado a eso, hubo un desenfrenado incremento de animales domésticos, tales como vacas, cerdos, cabras, ovejas, caballos, etc. Esto fue negativo porque no se les tenía custodiados, sino que estaban libres por todo el país, lo cual causó destrucción de huertos y el hecho que se comieran todas las cosechas de los campesinos. No hay que olvidar que los españoles se encargaron de importar diversos recursos gastronómicos, como lo son el ganado, el vino, las cañas de azúcar, el arroz, trigo, aceite, ajos, entre otros. Y por supuesto, no olvidar que implementaron la religión católica en el país. Para finalizar este video, haré una breve y pequeña reflexión con respecto a lo tratado en el video. Pudimos observar cómo es que el virreinato y la colonización de México tuvieron un vital papel en cómo es que hoy en día funciona el país, o si no, por lo menos se pueden percibir sus raíces. La época de la conquista se encargó de modificar tradiciones, costumbres, linajes, alimentos, métodos administrativos de los indígenas, el lenguaje, diversas enfermedades, religión, comercio, entre otras. Particularmente creo que en un conjunto global, esta era que abarcó por mucho tiempo a México no fue algo completamente terrible e inhumano como muchas personas lo quieren hacer ver. Tuvo sus aspectos positivos y tuvo sus aspectos negativos, pero lo importante es aprender de la historia que nos precede y conocer las causas u orígenes de nuestro actual país. Si no hubiesen venido los españoles, eventualmente hubiese llegado alguna otra colonia y el resultado sería distinto. No sabemos si para mejor o para peor, pero definitivamente sería diferente. Lo importante es poder rescatar las aportaciones positivas que se nos proporcionaron, sin tener que olvidar las malas cosas que también hicieron.